¿Cómo se manifiesta la enfermedad? Tenemos dos tipos de manifestaciones. Las manifestaciones que vemos en el cerebro y las manifestaciones que vemos en la conducta de la persona. En el cerebro, la enfermedad de Alzheimer se caracteriza fundamentalmente por los hallazgos que Alois Alzheimer descubrió en 1906, cuando por primera vez caracterizó la presencia de esta nueva patología en los textos de medicina que luego publicó su maestro Kraepelin basándose en los estudios del Alzheimer. Lo que vemos es tres aspectos fundamentales. Por una parte, muerte neuronal, es decir, desaparición de las células del cerebro. Las neuronas están interconectadas unas con otras y lo que sucede en el Alzheimer es que todas esas conexiones, calculamos que cada neurona puede tener unas 400.000 conexiones sinápticas y dendríticas entre unas y otras, esa neurona se va desarborizando, va perdiendo la conexión. Si una neurona no se comunica con la otra, fracasa la comunicación. Esto es lo que va a dar lugar al trastorno de la memoria. Otro aspecto importante que se ve en los cerebros del Alzheimer a nivel microscópico es depósitos de una proteína extraña, que es la proteína beta-amiloide. Esa proteína beta-amiloide es el resultado de la mutación de uno de esos 600 genes que son defectuosos en la enfermedad de Alzheimer, y esa proteína, que en condiciones normales, en un cerebro normal, es un elemento trófico de supervivencia y vida para las neuronas, en la enfermedad de Alzheimer se convierte en un elemento tóxico que destruye a las neuronas y al tejido cerebral cuando se acumula en las placas seniles, que son esos depósitos de proteína beta-amiloide que vemos en el cerebro. Y otro hallazgo patognomónico típico de la enfermedad que descubrió Alzheimer son los llamados ovillos neurofibrilares. Y los ovillos neurofibrilares es una estructura que representa la desintegración del citoesqueleto neuronal. El andamio que da soporte a las neuronas internamente se resquebraja, se destruye y aparecen estos marcadores neurofibrilares que son el resultado de la hiperfosforilación de otra proteína que se llama la proteína tau. Esto es lo prototípico del cerebro Alzheimer a nivel microscópico. A nivel macroscópico, lo que vemos es una atrofia del cerebro. El cerebro se achica, se reduce de tamaño y puede llegar a perder 300 y hasta 400 gramos, de tal manera que se ve una tremenda atrofia cortical y un ensanchamiento de los ventrículos, que es por donde circula el líquido cefalorraquídeo, con lo cual el volumen global del cerebro se reduce dramáticamente, ¿no? ¿Y cuál es la manifestación de esta microscopía y de esta macroscopía en términos clínicos? ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que percibe la familia cuando surgen todas las alarmas con respecto a la enfermedad? Pues empieza a aparecer el trastorno de memoria, nos empezamos a olvidar de conceptos básicos, empezamos a olvidar cosas que durante toda la vida hemos hecho magníficamente. Pues imaginémonos un profesor brillante, de repente se queda en blanco. Imaginémonos un juez que ha sido siempre una persona súper exquisita en su toma de decisiones, de repente empieza a tomar decisiones equívocas. Pensemos en un ama de casa que, de ser una cocinera magnífica, de repente se olvida de poner la sal o invierte el procedimiento del tratamiento de la comida, etc. Y todo tipo de manifestaciones que tienen que ver con el olvido, que tienen que ver con la pérdida de la capacidad cognitiva. Aparece la desorientación en el tiempo y en el espacio, aparecen las dificultades para reconocer a las personas con las que vivimos, y a medida que avanza la enfermedad, que es progresiva, uno llega a desconocer a sus propios hijos, a su propia esposa o a amigos de toda la vida. En casos más avanzados aparecen los trastornos de conducta, pueden aparecer ideas paranoides, pueden aparecer alucinaciones visuales y auditivas,
y en estadios muy avanzados pues empiezan las manifestaciones psicomotrices serias, la discapacidad para andar. La alteración psicomotriz fina empieza en fases tempranas de la enfermedad, que es lo que se llama la dispraxia o los trastornos dispráxicos. La dificultad para reconocer, eso es la agnosia o el problema que tiene ese cerebro para identificar el mundo en el que vive. Y en algunos casos pues, pueden aparecer incluso trastornos mucho más graves, como pueden ser pues, crisis convulsivas, epilepsias, debido a daños puntuales en el cerebro. Entonces, todo esto es lo que genera la alarma, desde los despistes iniciales, no saber dónde se dejan las llaves o dónde se aparcó el coche, que por otra parte nos puede pasar a cualquiera en cualquier momento, pero la clave es cuando esos pequeños olvidos que nos pueden ocurrir a cualquiera se convierten en habituales y colisionan con el normal desenvolvimiento de la vida diaria, ahí es donde deben empezar todas las alarmas. Y ahí es donde hay que buscar la ayuda médica, porque indica que ese cerebro empieza a funcionar defectuosamente. Y entonces hay que diagnosticarlo. Y hay que saber si es una demencia tratable, si es una demencia reversible, si es un problema puntual, etc. Y aquí es donde viene el establecimiento del diagnóstico de la demencia. ¿Cómo se diagnostica una demencia? Pues una demencia se diagnostica de una forma polivalente y multifactorial, primero con una historia clínica, donde analizamos la situación del enfermo en el momento actual que viene a vernos, analizamos sus antecedentes familiares, qué patologías ha habido en la familia de esa persona, qué antecedentes personales ha habido, puesto que hay determinados factores de riesgo que pueden estar contribuyendo a desarrollar una demencia que no sea necesariamente un Alzheimer, pero otro tipo de demencia. Hay 80 tipos de demencia diferentes y muchos de ellos son tratables y reversibles. Por ejemplo, las demencias carenciales. Una demencia por falta crónica o genética de ácido fólico y vitamina B12 puede dar los mismos síntomas de un Alzheimer, pero eso es perfectamente tratable y curable si se detecta a tiempo, muchos años antes de que se manifieste la enfermedad, y se trata y esa persona no tiene por qué padecerla, o si ha empezado a tener sintomatología y somos capaces de revertir el síndrome carencial, también revertimos la demencia. O anemias en personas mayores, es decir, el 30% de los ancianos de nuestro país padecen algún tipo de anemia. La anemia, que es la falta, en definitiva, de oxigenación de nuestro cerebro, en este caso, sería suficiente para provocar un deterioro cognitivo compatible con una demencia, y que curada la anemia, la demencia no tiene por qué progresar.